Usted está a punto de entrar a un sitio saludable. Usted está a punto de aprender cómo llevar una vida saludable. Usted está en nuestra sala de espera. Bienvenidos. Sala de Espera, un programa producido y realizado íntegramente por la Dirección de Medios Audiovisuales de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Bienvenidos a nuestra sala de espera. Una vez más, este es el programa de la Facultad de Medicina, este programa en donde queremos hablar sobre la vida saludable, sobre cuán importante es tener nuestra salud en diferentes ámbitos, poder ir avanzando en diferentes cuestiones, y hoy vamos a hablar de la arquitectura. Parecería que si vinculamos la medicina con la arquitectura, uno y otro punto no tienen casi nada en común, pero al contrario, nosotros desde este programa lo que queremos es justamente vincular a todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán, poder empezar a hablar de todos estos puntos que hacen que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu estén de la mejor manera para llevar nuestra vida adelante. ¿Por qué hablamos de arquitectura? El 80% del tiempo que nosotros transitamos en nuestra vida lo hacemos dentro de edificios, dentro de nuestra misma casa, de nuestro trabajo, de algún consultorio, de alguna sala de espera como es este programa. Esos edificios están preparados, esos edificios nos dan accesibilidad, que es una de las palabras que vamos a utilizar en nuestro programa. Esos edificios nos contienen y de qué manera nos permiten tener una vida saludable. Podemos hablar de salud y arquitectura, son algunos de los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Además, esté atenta, vamos a hablar de ideas, de iluminación, de colores, esas cosas que parecerían de simple diseño, de decir me gusta tal o cual color, me gusta tal o cual luz, pero es lo que usted está necesitando, por ejemplo, para la sala de estudio de sus hijos. ¿Cree que la luz que utiliza es la luz adecuada, es la luz que usted necesita para que sus hijos tengan un estudio en donde puedan llevar adelante estas cosas bien hechas y de una manera en donde puedan absorber toda la información que están leyendo? Parecen detalles menores, pero usted seguramente en su vida diaria también lo va a ver. Y después de este programa creo que va a tener por lo menos esos tips, porque vamos a hablar también de los agentes tóxicos. ¿Cuáles son esos agentes que hacen que nuestra vida sea bastante tediosa, sea bastante molesta, sea bastante irritable y muchas veces no queramos llegar a nuestro lugar de trabajo o muchas veces no queramos llegar a nuestro hogar y algunas veces también no queramos irnos? Eso quiere decir que tenemos un ambiente más que saludable. En el día de hoy nos visitan, por supuesto, arquitectos, pero también una licenciada en trabajo social, porque en esa palabra accesibilidad de la que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hablar también de la Universidad Nacional de Tucumán, una universidad que ya tiene tantísimos años que muchas generaciones que están escuchando este programa han vivido y han transitado. ¿Usted ha sido parte de la Universidad Nacional de Tucumán? ¿Ha vuelto después de sus años de carrera a visitar nuestros claustros? ¿Ha encontrado distinta? ¿Sigue siendo la misma universidad? ¿Sigue siendo aquella que usted visitaba cuando era joven? Hoy, de grande, ¿la puede seguir visitando? Son algunos de los temas. Quédense con nosotros, que tenemos 60 minutos de un gran programa en el día de hoy. Nuestros invitados, vamos a empezar a conocerlos. Estamos con la directora de Planeamiento Físico de la Universidad Nacional de Tucumán, con la arquitecta Claudia Lobo y también con la arquitecta Eugenia Duffi. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos de esta universidad, Claudia. En tus años de estudiante, en estos 30 y pico de años que llevas adelante en planeamiento, ¿en cuánto ha cambiado la universidad? Yo creo que ha habido grandes cambios, sobre todo en cuanto a la conciencia de lo que significa la accesibilidad y el acondicionamiento de los espacios. Si bien eso está íntimamente relacionado con una cuestión presupuestaria, a la que no siempre tenemos fácil acceso, porque es una universidad muy grande que hay que mantener
y el mantenimiento lleva muchísimos recursos. Pero en cuanto a los nuevos proyectos, se intenta que cumplir con la ley de accesibilidad, que es una ley nacional a la que ahora hay que cumplir. Hace unos años no existía la ley de accesibilidad y entonces nosotros tenemos edificios históricos muy viejos a los que hay que adaptar con medios mecánicos, a través de rampas que no siempre son las ideales, pero bueno, yo creo que ha habido avances. Y en cuanto a las estructuras, para que la gente conozca, por ejemplo, ¿cuántos metros cubiertos tiene la universidad? ¿Cuánto espacio verde? ¿Cuánto lugar en donde los alumnos permanecen muchísimas horas? ¿Y cuánto lugar también tienen como para distenderse y disfrutar? La Universidad Nacional de Tucumán tiene más de 220.000 metros cuadrados cubiertos y más de 15.000 hectáreas. Imagínense que tenemos un parque biológico de 14.700 hectáreas. En el manantial, la Facultad de Agronomía ocupa 220 hectáreas. La Quinta Agronómica tiene 47 hectáreas. Tenemos 7 hectáreas más en el parque, donde está Facultad de Filosofía, más toda la superficie que ocupa la Facultad de Educación Física. Tenemos muchísimo espacio verde, de distintas características. Hay espacios que son productivos, como los espacios de siembra y cuidado de animales que tiene Facultad de Agronomía. Hay otros que simplemente son espacios verdes, y hay otros, como en el caso del Parque Biológico, que son 14.700 hectáreas que cumplen además una función de regulador del ecosistema de San Miguel de Tucumán. Y en cuanto a los edificios, ¿podemos hablar de edificios saludables? En la Universidad Nacional de Tucumán tenemos de todo un poco. Hay facultades que son más nuevas, facultades mejor cuidadas, facultades que son muy viejas, facultades donde ha crecido muchísimo la matrícula y los edificios se han quedado cortos, otras en donde se ha mantenido a lo largo de los años. Entonces, en general, digamos, la situación de cada facultad es muy especial y muy específica. Además que hay facultades, por ejemplo, como la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que tiene hoy uno de los mejores edificios de la universidad, muy nuevo, y hay otras facultades, por ejemplo, esa facultad, la Facultad de Ciencias, de Derecho y Ciencias Sociales, es una facultad que no requiere instalaciones especiales. Es una facultad en donde hay un dictado simple de clases. Hay otras facultades, como la Facultad de Medicina, la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, la Facultad de Ciencias Naturales, que requieren de instalaciones especiales, como los laboratorios, la Facultad de Arquitectura, que tiene que tener salas especiales para que se sienten los alumnos, que requieren mucho más superficie por metro cuadrado. Entonces, la relación entre la superficie ideal por metro cuadrado de cada alumno y la superficie existente real es, digamos, lo que te da la ecuación en cuáles son los lugares en donde más necesidades o menos necesidades de espacio. Cuando arranca una obra y a ustedes les llega, por ejemplo, hay que hacer tal o cual unidad académica y arrancan de cero el proyecto, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué es lo primero que ustedes dicen, esta facultad tiene que tener para que los chicos estén bien, para que los docentes estén bien, para que sea un lugar saludable y para que en el transcurso del tiempo se mantenga y por lo menos se sueñe con continuar de esta manera? Bueno, en arquitectura en realidad nosotros no determinamos ese tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos es un programa de necesidades conjuntamente con el equipo de profesores, que son los que nos solicitan, los que tienen la demanda. Nosotros en general tratamos de adecuar esa demanda a un acondicionamiento ambiental ideal, a un espacio ideal que varía de acuerdo a la función que vaya a cumplir. No es lo mismo, repito, un aula que un laboratorio, que una cátedra o que una vivienda. Pero quienes nos determinan cuál es el programa de necesidades es un equipo que se forma, por supuesto, ayudados por los profesionales de la oficina, ajustándonos a las normativas vigentes de accesibilidad, de acondicionamiento,
a los códigos de planeamiento, a todo lo que indica la normativa en general de las cuestiones de arquitectura y construcción, pero quienes determinan la demanda son, digamos, la gente de cada una de las facultades o de cada uno de los institutos. Sala de espera. Bienvenidos. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. Lately I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Oh, it took so long to find you, baby, baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Arquitecta, ¿le ha llegado algún pedido de lugares en donde diga esto es imposible de reformar, esto es imposible de tocar, esto se ha quedado en el tiempo y no podemos modificarlo? ¿Les ha llegado estos casos? Sí. Sí, se nos ha llegado. Ajá. Ha habido varios casos en donde el edificio, son edificios ya muy viejos, donde los anchos de pasillo, los anchos de puertas, de acceso, hacen que sea complicado, digamos, adaptarlo para hacerlo accesible. Y en ese caso, ¿cuál es la solución? A ver, cerrarlos, transformarlos, que sean espacios para otras cosas, quizás hasta para... Sí, o buscar, a ver, en función de las necesidades de ese edificio, o se intenta ver si se puede realizar las funciones en otro edificio, o se trata también de adaptarlo dentro de la medida de lo posible. Por ahí, digamos, no podemos llegar a hacerlo accesible, en todo, en un 100% del edificio. Bien. Pero muchas veces es complicado. Arquitecta, le quería consultar sobre el tema de la accesibilidad. ¿Cuántos lugares accesibles tenemos en la facultad, en la universidad? Y en cuánto hemos avanzado en la palabra accesibilidad, y a qué denominan ustedes como arquitectas esa palabra? A ver, la palabra accesible se refiere, o sea, es accesible a todos, para que todos podamos entrar, acceder y hacer uso del edificio. La universidad cuenta con edificios donde se ha podido adaptarlos, y hay un porcentaje de edificios que, como veníamos diciendo, es más complicado adaptarlos. Se ha avanzado bastante, varias escuelas se han adaptado. La escuela Sarmiento es una escuela que se la hizo accesible, desde lo que se trata de que sea accesible desde el ingreso, o sea, desde la calle, y donde la persona que tiene aquella discapacidad pueda, digamos, acceder a todos los espacios, pueda hacer uso completo del edificio. Entonces la escuela Sarmiento es una escuela donde se han puesto
plataformas salvaltura, donde se han puesto, se han salvado niveles con vados, se han hecho baños accesibles, y se hace por lo general cuando en la oficina llega la problemática, llega el pedido, bueno, se hace un relevamiento del edificio, y bueno, y se empieza a trabajar sobre las propuestas, es decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo falta? En la mayoría de los casos, en casi todos los edificios, faltas de baños accesibles, ¿sí? Baños para discapacitados, que por ahí es complicado encontrar un lugar donde hacer un baño para discapacitados, porque el baño tiene su normativa que hay que respetar para que funcione. Y en muchos casos se hacen baños que se creen que porque se pone el inodoro con la altura específica, con los barrales, o con el espejo inclinado, o con el lavabo con la altura que debe tener, ya es accesible, pero no se contemplan los radios de giro, no se contemplan las áreas de transferencia que tiene que tener esa persona para poder hacer uso, digamos, del artefacto. Enseguida vamos a estar hablando con la licenciada Fernanda Juárez, que de paso les comento a nuestros queridos oyentes, ella es no vidente. Yo la escucho hablar, arquitecta Duffy, y se me representa la accesibilidad, la discapacidad en silla de ruedas. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tienen problemas de visión, que tienen problemas auditivos? ¿Cómo solucionamos? Porque desde la arquitectura también el tener cuestiones sonoras que nos puedan ayudar y guiar, el tema de poder tener en braille algunas que otras cuestiones como para poder guiarnos con el simple tacto en paredes, o se me ocurren muchas otras cosas que no sé si desde la arquitectura son viables. Si esa accesibilidad también la podemos hablar para cualquier tipo de discapacidad y no tan solo remitirnos a la accesibilidad motriz. Sí, a ver, debería ser así, pero uno siempre es como que resuelve más el problema de la accesibilidad motriz que de las otras accesibilidades. De todos modos hay aros que se han puesto magnéticos. Sí, en diferentes salas, digamos. ¿En qué consisten esos aros? Perdón, como para que la gente lo comprenda. El aro magnético es un aro que se usa para que el alumno que tiene un problema auditivo pueda oír desde su auricular en frecuencia con el aro perfectamente lo que se está oyendo. En muchas de las aulas nuevas ya se colocan dentro del proyecto el aro magnético, que además es un sistema muy sencillo, muy fácil de colocar, no es complejo, y todas las aulas de la universidad lo deberán tener. Y en cuanto, hay muchísimos tipos de accesibilidades que hay que considerar, porque también está la accesibilidad en informática, la accesibilidad visual, como tú decías, que los carteles estén en braille, el hecho de que haya un teléfono a altura de la persona que está en silla de rueda. A veces son cosas que son simples de solucionar y que lo que tiene que uno tener es la conciencia de cuando inicia un proyecto, de saber que son cosas que hay que resolver y que te va a costar lo mismo hacerlo a determinada altura o más bajo. Pero digamos, bueno, es una conciencia nueva, la gente tiene una conciencia nueva. Y bueno, y no es solamente la consideración en el edificio, sino el llegar al edificio, que las calles sean accesibles, los vados de las esquinas. Bueno, es todo un tema complejo, pero que la conciencia de la población me parece también que es fundamental. Creo que lo bueno es saber que tenemos una antigua universidad, pero que a medida que las obras se van realizando, vamos teniendo en cuenta todas estas cosas. Y que para aquellos que van ingresando a la facultad, que van ingresando a cada una de las unidades académicas, sepan que por lo menos desde planeamiento, desde la misma universidad, se preocupan por estas pequeñas cosas que hacen que nuestro día sea un poco mejor, que nuestra vida dentro de los claustros sea más agradable, porque son los chicos los que terminan pasando muchísimas horas dentro de la universidad. Nosotros por ahí venimos a trabajar simplemente unas horas, pero los chicos hay días enteros que se pasan dentro de la universidad. Hay algo que me parece importante decir, y es que nosotros todavía tenemos muchísimo camino para recorrer. Hay un tema presupuestario que es muy importante porque en este momento, digamos, con todos los problemas de las lluvias, estamos encarando, digamos, a veces las soluciones de la urgencia. Pero sí, yo creo firmemente que se ha avanzado. En la oficina
La arquitecta Duffy y la arquitecta Padrós están especializándose en ese tema y me parece muy importante que cada espacio donde haya lugares de diseño existan gente experta en esto para poder mejorar un poco cada día. Arquitecta Lobo, arquitecta Duffy, muchísimas gracias por estar presentes. Gracias por venir a esta sala de espera. No va a ser la primera vez que la vamos a molestar, vamos a seguir avanzando en temas de salud y seguramente la arquitectura siempre va a estar presente. Muchas gracias. No, gracias por a ustedes. Favor, ustedes quédense con nosotros, que ya tenemos muchísimo más de esta sala de espera. Recuerden, vamos a estar hablando con la licenciada Fernández Juárez, vamos a estar hablando con la arquitecta Asef. ¿Cuáles son los temas que van a seguir? Como para que ustedes estén atentos, vamos a hablar de accesibilidad, pero no tan solo de esto que vamos a continuar hablando, sino también vamos a estar hablando de los consultorios de arquitectura en los barrios. Sí, no tan solo los médicos tienen su consultorio. En esta sala de espera, hoy también tenemos un consultorio de arquitectura. Continuamos en esta arquitectura saludable, en nuestro programa de la Facultad de Medicina, con este tema tan importante en el día de hoy. Este tema que por supuesto genera que usted que está del otro lado tenga muchísimas dudas. Quédese tranquila, No va a ser la primera vez que vamos a hablar de arquitectura saludable, no va a ser la primera vez que vamos a tocar estos temas. Más adelante y a medida que van pasando nuestros programas, la gente también se va comunicando y va pidiendo que vamos ampliando ciertos temas. Por ejemplo, nos daban un tips sobre seguridad e higiene, como para que tratemos en un próximo programa, que hablemos y que involucremos a los arquitectos y que podamos tener también el acceso con otras unidades académicas como les planteábamos en el comienzo del programa. Pero vamos a continuar con el tema de accesibilidad. Yo se los anticipaba, estábamos hablando hace unos minutos nada más con la arquitecta Eugenia Duffy, y ahora vamos a hablar con la psicóloga social Fernanda Juárez. Ella está a cargo del Gabinete de Diseño Universal, que pertenece a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura. Bueno, Fernanda, le contemos a la gente de qué se trata este Gabinete de Diseño Universal. ¿Por qué hablamos de diseño universal? Bueno, buenos días para todos. El Gabinete de Diseño Universal es un organismo que depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura, cuya finalidad es el asesoramiento, la difusión, la concientización en cuanto a la accesibilidad universal, trabajando en dos ámbitos. Por un lado, en la facultad, tratando de concientizar a los alumnos del rol del arquitecto en la autonomía de las personas con discapacidad, porque la accesibilidad está relacionada con la autonomía, ¿sí? Es decir, ¿para qué hacemos un espacio accesible? Para que la persona pueda participar en las actividades en equiparación de oportunidades con el resto de la sociedad. Es decir, la persona tiene que poder ingresar a un espacio, tiene que poder permanecer, estar en ese espacio, usar cada una de las instancias. Por ejemplo, tiene que poder ir al baño, tiene que poder tomar un vaso de agua o hacer la secuencia. Por ejemplo, si es una unidad académica, tiene que poder ir al bar, tiene que poder ir a la biblioteca, tiene que poder ir al baño, tiene que poder entrar al aula de clases, tiene que poder salir, ir a tomar el colectivo. Es decir, la accesibilidad ahora se habla de la cadena de accesibilidad como ideología, ¿no? Eso dice el arquitecto Claudio Bernardelli, que es un funcionario de la Comisión Nacional de Discapacidad. Él hablaba de la cadena de accesibilidad como ideología. ¿Por qué como ideología? Porque es el pensar en ponerse los anteojos de la accesibilidad, podríamos decirlo de una manera, ¿no? Es decir, pensar ya un espacio accesible, pensar un espacio donde todas las personas, donde un niño, donde una persona mayor, donde una persona
que no ve, una persona que está en silla de ruedas, una persona que tiene, por ejemplo, autismo, sí, que tiene una discapacidad intelectual, todas las personas puedan usar un mismo espacio y no se piense en guetos, no se piense en espacios solamente para personas con discapacidad, ¿sí? Nosotros recién hablábamos con la arquitecta Eugenia Duffi de este tema y hablábamos del mismo ámbito de la universidad, Sí. pero te quiero llevar también al ámbito de la vida cotidiana. Sí. Nosotros hablábamos de accesibilidad y generalmente se tiene en cuenta los discapacitados motrices. Sí. ¿Cuán difícil es para vos la vida teniendo este problema de visión? Le contamos a la gente que Fernanda es una persona no vidente y es importante que le digamos a la gente cuán accesible es para vos la vida más allá de la universidad. Uno se encuentra con diferentes barreras, ¿sí? En la vida, con diferentes obstáculos, ¿sí? Porque es difícil moverse porque, a ver, hay muchos obstáculos, por ejemplo, se habla de muchas barreras, porque bueno, tenemos las barreras físicas como son, por ejemplo, hay cuestiones básicas, por ejemplo, un auto atravesado en el medio de la vereda, una moto está mal estacionada, un aire acondicionado que sobresale, una ventana, un portón que queda abierto. Son cosas que pueden ser muy peligrosas para una persona ciega que se desplaza por la vía pública. Después, a veces, por ejemplo, los autos estacionados en la parada del colectivo, el colectivo tiene que estacionar en el medio de la calle con el peligro que eso conlleva. La mayoría de la gente, digamos, se fija, pero puede ser muy peligroso esto para una persona, ¿sí? Después, por ejemplo, a veces también las barreras actitudinales en cuanto a veces uno va despacio y pasa una persona, te choca, te tira, te rompe el bastón, no con la intención de hacerlo, pero una persona va apurada, por ejemplo en la San Martín, una vereda de menos de 1 metro, donde hay cuestiones, por un lado está rota, después hay un poste de la luz, uno no tiene dónde pasar, viene una persona apurada, te choca y te rompe el bastón. Bien, hay muchas cuestiones que son de la vida cotidiana. Sí. Y desde este lugar que nosotros hoy le brindamos a la arquitectura, también sería bueno, ¿no?, que aquellos que se encargan de hacer todos estos proyectos de las veredas y de la vida cotidiana no sea tan solo ramplas, sino que podamos empezar a agregar, como ya se han hecho en la ciudad en algunos casos, sí, semáforos, por ejemplo. Claro, para eso es fundamental. Pero, a ver, es importante algo. Sí, yo quiero recalcar algo, no es solo que se realicen las inversiones, que se hagan las cosas, sino que se haga un estudio para que lo que se haga, realmente los recursos que se destinan a realizar las obras de accesibilidad sean bien invertidos. Si hacen un semáforo, que nos aseguremos bien cómo hacer el semáforo para que le sirva al usuario, no solo lo hago para cumplir, ya lo hice, ya cumplí, ¿sí?, sino que realmente se haga un estudio, se consulte a los especialistas, se consulte a los usuarios, no solo lo que sale más barato para hacer, ¿sí? Porque, por ejemplo, semáforos para ciegos, hay algunos semáforos que no sirven porque están haciendo ruido todo el tiempo, entonces tampoco vos sabés cuándo tenés que cruzar. En cambio, por ejemplo, hay semáforos que tienen un pulsador que vos lo pulsás y ahí el semáforo se pone en rojo para que uno cruce, por ejemplo. Que no es el caso de nuestra provincia. Claro, que hay digamos, es importante esto, porque, digamos, hay varias cosas en este sentido. El tema de obras de accesibilidad a veces no tiene un costo mucho mayor, ¿sí? Sí. Entonces, pero sí, digamos, es importante que lo que se vaya a invertir se haga bien porque cuesta mucho. Entonces, este lugar es accesible, pero resulta que no lo es decir, es en apariencia accesible, pero a la hora de usarlo, y se han invertido muchos recursos, entonces es importante que la capacitación, por eso también el gabinete ofrece capacitación para que se pueda capacitar desde un gerente, desde un funcionario hasta el albañil que va a realizar la obra, ¿sí? Excelente. Por eso que el gabinete está ofreciendo las capacitaciones para que realmente se pueda trabajar desde el funcionario que tiene que generar una política pública
hasta el albañil que va a construir la obra. Exacto, y de esta manera, bueno, ustedes le escuchaban a Fernanda, más allá de las obras, también hay cuestiones que son muy de cada uno de nosotros. Cómo no dejar la moto estacionada en la vereda, cómo no dejar los juguetes de los chicos tirados en los barrios y que pueda pasar una persona que no tiene por qué saber que nosotros no estamos cumpliendo con las normas mínimas para hacerle la vida un poco más fácil también a los demás. Otro tema que vamos a tratar ahora, presten atención porque nos vamos a los barrios. Fernanda nos daba la punta justamente de los albañiles, pero no son los únicos que viven en los barrios, ¿eh? También quizás nuestro electricista, quizás nuestro plomero. Hay muchísimas personas que viven en diferentes barrios de la provincia y nosotros mismos que por ahí no tenemos la manera de acceder a un arquitecto o de poder pagar a un estudio de arquitectura para que pueda guiarnos en pequeñas o no reformas de nuestra casa. La arquitecta Adriana Acef es la profesora asociada del taller de proyecto arquitectónico y de práctica social de la Facultad de Arquitectura. Arquitecta, bienvenida. Bien, Qué gracias. desafío el proyecto en los barrios, ¿eh? Mire que esta es una sala de espera que generalmente la vinculamos directamente con la medicina, pero me quiero imaginar esa sala de espera de un consultorio arquitectónico. Cuánta expectativa de saber que tengo estos materiales y qué puedo hacer en ese pequeño y gran lugar que es mi casa. Sí, en realidad el consultorio de arquitectura para nosotros es una experiencia que va evolucionando con el tiempo y vamos como encontrando el formato ideal. Empezamos en el 2004 instalando un consultorio de arquitectura en los CAC, es decir, al lado de los consultorios médicos, sumando este consultorio de arquitectura que nos permitía que las personas que iban a hacer consultas médicas, al pediatra, al oculista, pudieran también tener la posibilidad de hacer una consulta de arquitectura. Entonces, así instalamos en el barrio Victoria, en la zona y en diferentes zonas donde consideramos que había situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, ¿Cómo fue la reacción de la gente? La primero es extraño, porque no están acostumbrados al trato directo con el arquitecto como lo están con el médico. Entonces hay una construcción también que tenemos que hacer desde la profesión, desde la disciplina, desde la facultad, para vincularnos con la comunidad. Es decir, no es que nos instalamos y listo, no. Hay que hacer todo un trabajo que fuimos viendo, visualizándolo sobre la marcha. Entonces empezamos a salir del consultorio a los barrios, a hacer difusión del consultorio, a dar a conocer cuáles son los servicios que se daban dentro del consultorio de arquitectura. Y bueno, después, estando en la sala de espera, también la gente empezó a ver este cartelito de consultorio de arquitectura y a interesarse y empezar a participar y a consultar sobre su vivienda o a invitar a los estudiantes que hacían como una pasantía dentro del consultorio a ir a sus viviendas. Y así, ¿cuáles son las mayores dudas? ¿Qué es lo que la gente tiene ganas de saber? ¿Qué es lo primero que le preguntan? Muchas veces tiene que ver con algunos recursos que tienen, algunos materiales que tienen disponibles y no saben cómo utilizarlo de la mejor forma posible. Y ese es el punto, clave nuestro, porque el costo social muchas veces de unas malas decisiones sobre diseño es muy importante. Entonces, a ver, frente a la disponibilidad de ciertos recursos que tiene la familia, cómo utilizarlos de la mejor forma posible. Otra cuestión tiene que ver también con cómo colaborar en las decisiones acerca de la división de ambientes para favorecer justamente la salud, en evitar hacinamiento, en permitir el ingreso de la luz y el sol para lograr un ambiente saludable, en poder separar la cocina del dormitorio, en separar ciertos ambientes que no sean que colaboran muchísimo con el funcionamiento de la vivienda, pero también con la convivencia directamente de los habitantes de esa vivienda, ¿no? Bueno, de este modelo de consultorio que teníamos instalado dentro del centro de atención comunitaria, empezamos a hacer por los barrios el consultorio en un modelo que le llamamos consultorio rotatorio, porque justamente se instalaba una semana en cada barrio, en su momento de la gestión anterior con el programa El Municipio en los Barrios. Entonces había también mucha convocatoria de gente. Y nosotros en el consultorio, que era un rotatorio, es decir, hacíamos como una especie de mudanza de barrio a barrio,
dábamos consultas sobre las viviendas de la gente del barrio donde nos instalábamos, también charlas que tenían que ver con temas de seguridad, con temas de salud en el ambiente, asolamiento, ventilación o cómputos métricos de acuerdo a la disponibilidad de materiales que tenía la gente. Cuando a la gente se le habla de todas estas cosas, sí, ¿la comprende, la recepciona bien, la toma de la mejor manera, o son un poco como reacios a recibir este tipo de propuestas? Hay mucha receptividad y eso también tiene que ver con que en la facultad hacemos un trabajo previo con los estudiantes que son del ciclo final de la carrera. Es decir, no es que los estudiantes salen directamente a la calle a dar las consultas o a recibir las consultas, sino que hay todo un trabajo previo que tiene que ver con la multidisciplina, con un enfoque global de la problemática, porque se tiene que comprender que no solo la arquitectura viene a resolver los problemas de hábitat, sino que tiene que ver con factores psicológicos, lo social, la cuestión de la salud, la cuestión hasta filosófica incluso, y entonces tener un abarque, hacer un enfoque total, global de la problemática, y con eso es todo un trabajo de capacitación que hacemos con los estudiantes en el ámbito de la facultad y recién salimos a las calles. Con pocos recursos, en estos lugares tan vulnerables, ¿se puede hacer una vivienda saludable? Se puede, por supuesto que la idea es que combinar siempre políticas habitacionales, es decir, que las políticas de Estado, las políticas habitacionales tengan la contemplación de toda la problemática social, porque obviamente que con escasos recursos se puede hacer poco, obviamente que nosotros tratamos de trabajar sobre lo mejor posible para la resolución de la vivienda, pero está toda una problemática que tiene que ver con el acceso a la tierra, con que después de tener el acceso a la tierra se pueda tener una vivienda digna, y entonces en ese sentido también trabajamos con la organización social de algunos grupos de barrios para que reconozcan sus derechos, conozcan, incluso está establecido en la Constitución, ¿no? En el artículo 14 acerca del derecho a la vivienda digna. Entonces en ese sentido también estar en los barrios, estar con la gente, tiene que ver con visibilizar o hacer poner a la luz los derechos que tienen que ver con los individuos, con los ciudadanos en cuanto a alimentación, vestido y vivienda, en este caso que nos interesa. Y otro tema que también está bueno, que vamos a dar un tips nada más porque vamos a avanzar en estos temas y de hecho los comprometo para un próximo programa, tiene que ver con el reciclado. Yo veía todos los muros en donde ustedes le dan participación a los alumnos, a la misma gente de los barrios, han hecho murales increíbles con muchas veces desechos para cualquier persona que dice este azulejo ya no me sirve, lo tiro, y ustedes han hecho un trabajo magnífico. ¿Se puede hacer este trabajo de reciclaje también para construir estas viviendas saludables? Se puede hacer todo ese tipo de trabajos, esto de los murales al que te referías, es un trabajo muy interesante porque pone en valor espacios públicos, espacios de la ciudad, pero con participación ciudadana. Entonces, en este caso, lo que se utilizó como elemento de reciclaje, son los cerámicos que aportaba la gente en el barrio Ciudadela, es el mural San Gerardo, al lado de la iglesia San Gerardo, donde se trabajó desde el origen, desde el diseño, con elementos significativos para la comunidad, con la técnica, con la transferencia de la técnica y después la puesta en obra. Es decir, que en esa obra donde se utiliza un material que antes era bueno para piso, para hacer un revestimiento de una pared, de pronto cobra un valor simbólico porque se lo utiliza para generar imágenes que van a perdurar en el tiempo porque se trata de cerámicos, ¿no? Y lo más interesante es la participación comunitaria, porque con eso logramos la apropiación, el cuidado, el reflejo de una identidad en un espacio público, y lo significamos de esta manera. Y el trabajo en equipo para poderlo llevar a cada una de nuestras casas, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, arquitecta. No, gracias a vos. Llegó el momento de hablar de un tema tan pero tan importante como es la iluminación, la acústica, todas esas cosas que parece que son propias de un estudio de radio como en el que estamos hoy. Pero ¿cuán importante es para nuestras casas
estos temas, la luz, el color, la acústica, el sonido ambiente, usted que vive en el microcentro, que vive en una calle transitada por miles y miles de ómnibus que le pasan todos los días, ¿es saludable todo esto? Le agradecemos al arquitecto José Luis Guijarro. Él es especialista en diseño de iluminación, pertenece a la Cátedra de Acondicionamiento Artificial y tiene a cargo el proyecto de investigación de acústica dentro de las 4 avenidas. ¿Qué tarea, arquitecto? ¿Cómo es nuestro sonido ambiente y cuán perjudicial es para nuestra salud lo que escuchamos día a día? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace muy pocos días ha salido en un medio gráfico un artículo referido a la contaminación acústica que existe en estos momentos dentro de lo que son el centro de la ciudad, que está comprendido por las 4 grandes avenidas tradicionales. Y ahí está un poco resumido el caos que significa la situación del ruido a nivel urbano, pero nosotros hemos intentado, a través de un proyecto de investigación que ya lleva algunos años, siempre profundizar un poco más para ver cómo ese ruido impacta en los seres humanos, en los usuarios, que son los que estamos viviendo permanentemente en ese caos que se presenta. Nos gusta vivir en el centro. Compramos un departamento, calle Santiago, suben todas las líneas de ómnibus. ¿Podemos aislar nuestra vivienda de todo ese ruido ambiente y que el impacto no sea tan fuerte para nosotros? De poder aislar, se puede aislar. Sin embargo, cuando uno tiene que decidir cómo hacer esa envolvente del edificio, es lo que tiene que tenerse en cuenta muy en particular. No solo el problema acústico, porque el problema acústico va de la mano con el problema térmico y va de la mano con el problema de la iluminación. Uh-huh. En realidad hay que hacer una compensación entre los tres, ver a cuál es necesario y en qué caso darle una prioridad. En este caso, bueno, creo que todos los factores son necesarios. Una mala iluminación hace que terminemos con problemas de visión, una mala acústica o vivir en estos lugares con tremendo ruido también hace que tengamos un problema auditivo, y todo tiene que ver con la salud. ¿Qué le decimos a la señora que está del otro lado y que tiene ganas de saber, a ver, ¿y qué hago? ¿Qué hago para tener una mejor iluminación? Esos tips, ¿qué color utilizo que me pueda dar mayor amplitud, menor? ¿Qué le recomendamos a aquellos que están del otro lado? Bueno, respecto al tema de la iluminación, hay parámetros que los debe manejar un profesional, que es el que va a realizar eso, pero muchas veces somos los usuarios quienes decidimos. Entonces, en realidad, cada caso es un caso puntual. No hay una regla general para todo, pero sí conocer que hay parámetros que tienen que ver con el color de la luz, con el tiempo de duración que tienen las lámparas, con la cantidad de energía que consume cada una de ellas. Arrancamos el programa hablándole a los estudiantes. ¿Cómo hacemos una sala de estudio? ¿Luz blanca, luz cálida? ¿Qué luz es la que tienen que tener los chicos para estudiar? Para estudiar. Sí. Muchas horas. Claro, en realidad sucede. Bueno, hay contraposiciones, porque en general la gente prefiere lo que se llama la luz fría. Bien. Es decir, la luz que se parece más a la que viene de afuera. Entonces se usan por lo menos generalmente los fluorescentes, ¿sí? Para tener luz, lo que se llama luz fría, es la luz blanca. Bien. ¿Sí? Esa luz blanca la dan, por ejemplo, los tubos fluorescentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las personas están bajo la influencia de todo este tipo de lámparas, las lámparas fluorescentes tienen un sistema de funcionamiento que es que se prenden y se apagan infinitas veces por segundo. Es decir, hay una cierta cantidad, hay estudios según el tipo de fluorescente, obviamente, ¿verdad? Pero nosotros no lo detectamos, y a veces luego de varias horas de estar con ese tipo de iluminación, no sabemos por qué nos duele la cabeza, por qué estamos como descompuestos, por qué estamos con falta de ganas, nos sentimos mareados,
Y tiene que ver de que si bien nosotros no lo percibimos con nuestra visión, al parpadeo que hace... ¿Nuestro cuerpo lo siente? El cuerpo lo siente. Es decir, por eso es que empieza la fatiga, el dolor de cabeza, y no sabemos por qué, y pensamos que a lo mejor es porque he estado con una mala postura, que no quita que pueda haber sido eso. Y ante eso, lo recomendable es la luz natural. Siempre. Espacios mucho más ventilados. Nosotros lo básico que hacemos es siempre recomendar que todo lo que es artificial tiene que ser un complemento de lo natural. Esa es la base. Uno tiene que tratar de realizar una envolvente que contemple todos los aspectos naturales. Cuando se llegó al máximo de eso, entonces sí pensar en cómo complementar lo que falta para llegar a una situación de confort de forma artificial. Nosotros entonces nos sentamos a estudiar o que tenemos mucho tiempo de lectura, decidimos la luz natural. ¿Podemos compensar de esta manera también el problema acústico? ¿O eso ya no tiene solución más que aislarnos de los lugares de mucho ruido, buscar un lugar, un parque, un lugar más sereno? ¿Tenemos manera de aislarnos del sonido? Sí, maneras existen. En realidad, uno dice que siempre los recursos de protección contra la agresión acústica son 3. Uno de ellos es el emplazamiento, es decir, tratar de pensar dónde voy a ubicar algo en función de qué actividades se va a desarrollar. Un ejemplo claro que le damos siempre a los alumnos es que si yo quiero poner una clínica de reposo y de tranquilidad para gente que está a lo mejor estresada, no sería lo mejor ubicarlo, por más grande que sea el terreno y muy buena ubicación, en la zona céntrica. Exacto. Porque va a estar atacado permanentemente por cuestiones que no lo van a dejar llegar a esa situación de confort. Entonces el emplazamiento viene primero, luego tratar con el propio diseño de aislarnos de todas aquellas fuentes, en el caso del ruido o en el caso de en el asoleamiento, ver cómo puedo hacer para, como decía la arquitecta Acef, para poder captar cuando es necesario la energía solar y cuando no es necesaria, que no nos invada. Y desde el punto de vista de la iluminación también pensar hacia dónde tengo que orientar ese espacio para tener la mejor iluminación natural. Por todo lo que acabo de escuchar, podemos tener una vida saludable en un lugar saludable. Es cuestión de sentarnos, predisponernos y decir, quiero de hoy en más tener una vida mejor en un lugar mejor y empezar a ambientar cada uno de los lugares en donde frecuentamos día a día. Seguro. De todas maneras, yo creo que más allá, en función de lo que el proyecto de investigación el cual estoy al frente a cargo, que es un proyecto que analiza la situación acústica dentro de las 4 avenidas, ya en los primeros resultados del diagnóstico que hicimos y el análisis está muy por encima de lo que es una situación de confort. Por lo tanto, ya sabemos que afuera está la agresión permanente. Entonces tenemos que ver cómo resolvemos para que eso no produzca. Nosotros estamos estudiando exclusivamente el comportamiento de esto en edificios en altura, porque todos sabemos que nuestra ciudad va creciendo en altura, ¿verdad? Sobre todo en la zona céntrica. Entonces ya hay edificios de muchos pisos y la gente muchas veces cree que alejándose, estando en el último piso, ya no voy a percibir el ruido que está abajo. ¿Y las vibraciones? Y las vibraciones. Y el ruido tiene caminos insospechados y a veces parece que en un 7º, 8º, 10º o un poco más arriba, lo tenemos a la persona que está vendiendo algo abajo, lo tenemos en el balcón. Y es por las reflexiones que tiene el sonido en la superficie que van generando ese perfil urbano. Muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. ¿Le queda algo, arquitecta? Simplemente decir que el consultorio de arquitectura ahora está establecido en el ámbito de la facultad desde el año pasado. A partir de mayo comienza a funcionar de nuevo con los estudiantes del último año de la carrera y conducido por docentes. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta vida saludable. Si puedo agregar algo, es tanto lo de iluminación como lo de acústica, que es insospechado, muchas veces termina con problemas de salud, que lo que menos uno imagina es que es el ruido el que lo está generando. Se lo busca por todos lados.
las personas acuden a los médicos, acuden a estudios y no se dan cuenta que el problema está viniendo de la propia casa o de dónde está implantado o del ruido urbano, porque el ruido nosotros no lo es como un enemigo silencioso. Me quedé hoy con muchas cosas, me quedé con la iluminación, me quedé con la acústica, me quedé con la accesibilidad, con el trabajo en los barrios, me quedé con el vendedor en el balcón de mi casa. Hoy la verdad que nos quedamos con muchas cosas y les agradezco que hayan sido parte. Ojalá que la gente lo haya podido recibir de esta manera. Los comprometo por un próximo programa. Hay mucho más de qué hablar. Esto da para mucho. 60 minutos siempre nos quedan muy pero muy cortos en esta sala de espera. A ustedes quizás, a muchos les molesta esperar mucho tiempo para ser atendidos en el consultorio, pero para nosotros es un placer estos 60 minutos que compartimos con ustedes. Esta sala de espera hoy se despide. Llegó su turno. El nuestro será la semana próxima. Hasta luego. Gracias por elegir tener una vida saludable. Gracias por compartir 60 minutos nuestra sala de espera. Los esperamos en nuestra próxima consulta.